¡Hija inútil! Esas fueron las palabras exactas que me gritó mi propia hija Carolina en plena mesa del almuerzo dominical, delante de toda la familia. Yo me quedé ahí sentada, con el tenedor a medio camino hacia la boca, sintiendo cómo mis nietos, mi yerno y hasta la empleada doméstica me miraban con una mezcla de lástima e incomodidad. Mi nombre es doña Elena Vázquez de Herrera, tengo 69 años, soy viuda desde hace 12 años, y esa era mi propia casa, la casa que construí ladrillo por ladrillo trabajando día y noche durante más de 40 años. Pero déjeme contarle todo desde el principio, porque esta historia que van a escuchar no es bonita, pero es verdadera. Y si va a juzgarme, por lo menos que sepa por qué hice lo que hice. Yo nací en un pueblito de Puebla, en una familia donde el dinero no sobraba y las bocas sí. Mi padre era campesino y mi madre se las arreglaba como podía vendiendo tamales en la plaza. Desde los 8 años yo ya ayudaba, levantándome a las 4 de la mañana para moler el maíz, para tender la ropa, para cuidar a mis hermanos menores. No conocí lo que era ser niña, porque la pobreza no te da ese lujo. Me casé a los 18 años con Roberto Herrera, un hombre bueno que trabajaba en una fábrica textil. Nos vinimos para la capital sin nada más que 2 maletas y muchas ganas de salir adelante. Rentábamos un cuartito en una vecindad donde el baño era compartido y el agua llegaba solo 3 horas al día. Pero éramos felices, teníamos planes, teníamos esperanza. Mi primer trabajo aquí fue en una tortillería, parándome desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, con las manos siempre quemadas por el comal. Roberto trabajaba en la fábrica y en las tardes se iba a cargar bultos al mercado para sacar unos pesos extra. Así vivimos los primeros años, ahorrando cada centavo, soñando con tener nuestra propia casa. Cuando nació Carolina, mi primera hija, yo seguí trabajando. Me la llevaba cargada a la tortillería porque no teníamos dinero para una niñera. La dueña del negocio me permitía ponerle una cunita en la trastienda. Después nacieron los otros 2, Miguel y Patricia, y la cosa se puso más difícil, pero nunca dejé de trabajar. Nunca. Roberto siempre decía: Elena, algún día vamos a tener nuestra casa propia, ya vas a ver. Y yo le creía, porque cuando uno tiene fe y trabaja duro, las cosas se pueden lograr. Yo empecé a vender comida en la calle, tacos, quesadillas, aguas frescas. Me paraba en la esquina de una oficina grande desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y después corría a casa a atender a los niños y hacer los quehaceres. Los años pasaron así, trabajando, ahorrando, luchando. Cuando Carolina tenía 10 años, por fin pudimos comprar este terrenito. Era puro monte, sin luz, sin agua, sin nada. Pero era nuestro. Roberto y yo empezamos a construir los fines de semana. Él ponía los ladrillos y yo le ayudaba cargando arena, mezclando cemento, pintando paredes. Los niños jugaban entre los escombros mientras nosotros construíamos nuestro sueño. Tardamos 8 años en terminar la casa. 8 años levantándola cuarto por cuarto, cada pared con nuestras propias manos, cada peso ahorrado con sacrificio. Cuando por fin nos mudamos, yo lloré de felicidad. Por primera vez en la vida teníamos algo propio, algo que nadie nos podía quitar. O eso pensaba yo. Los años pasaron, los niños crecieron, estudiaron, se casaron. Roberto murió de un infarto hace 12 años, pero yo seguí adelante. Seguí trabajando, ahora vendiendo comida desde mi propia casa, mandando dinero a mis hijos cuando lo necesitaban, cuidando nietos, siendo la abuela que siempre está disponible para todo. Carolina se casó con un hombre que nunca me tuvo respeto. Desde el primer día me trataba como si yo fuera un estorbo en mi propia casa. Pero yo callaba, porque una no quiere problemas con los yernos. Después empezaron a venir más seguido, a quedarse fines de semana largos, a actuar como si la casa fuera de ellos.
Y ese domingo, durante el almuerzo que yo había preparado con mis propias manos, gastando mi propio dinero, mi propia hija me miró a los ojos y me gritó: «¡Vieja inútil!», porque le dije que no podía cuidar a sus hijos toda la semana siguiente porque tenía una cita médica importante. Pero esa fue la gota que derramó el vaso. Porque en ese momento entendí algo muy claro. El problema no era que yo estuviera vieja. El problema era que ellos se habían acostumbrado a faltarme el respeto. Al día siguiente de esa humillación, muy tempranito, cuando apenas empezaba a amanecer, me levanté con una determinación que no había sentido en años. Me bañé, me vestí con mi mejor ropa, agarré mi bolsa y mis documentos importantes y salí a la calle sin despertar a nadie. Primero fui a la ferretería de don Roberto, ese que me conoce desde hace más de 20 años. «Buenos días, doña Elena», me dijo con esa sonrisa amable de siempre. «Necesito que me cambie todas las cerraduras de mi casa», le dije sin más vueltas. «Todas. La puerta principal, la de atrás, la del portón, las de los cuartos, todo». Don Roberto me miró un poco extrañado, pero es hombre de pocas preguntas y muchas soluciones. «¿Cuándo quiere que vaya, doña?», me preguntó. «Ahora mismo», le contesté. «Hoy mismo. Y quiero las mejores cerraduras que tenga, esas que no se pueden abrir ni aunque se quiera forzar». Mientras don Roberto preparaba todo, yo me fui al banco. Ahí fue donde empecé a mover las cosas de verdad. Verá usted, durante todos estos años yo nunca dejé de trabajar, y aunque mi Roberto murió, yo seguí ahorrando. La casa está completamente a mi nombre, los papeles están en regla y tengo mis ahorros bien guardados. No soy rica, pero tampoco soy la viejita pobre e indefensa que ellos creen. En el banco pedí hablar con el gerente, el licenciado Martínez, que me conoce porque ahí tengo mi cuenta desde hace más de 15 años. «Doña Elena, ¿en qué puedo ayudarla?», me dijo muy atento. «Quiero cambiar mi testamento», le dije directamente. «Y quiero que nadie más tenga acceso a mis cuentas, solo yo». El licenciado se puso serio. «¿Está segura, doña Elena? Es una decisión muy importante». «Nunca he estado más segura de algo en mi vida», le respondí. Me explicó los procedimientos, me dio los papeles que tenía que firmar y me programó una cita con el notario para la semana siguiente. Después me fui a la casa de mi comadre Esperanza, la única persona en quien confío completamente. Esperanza y yo nos conocemos desde hace 30 años. Nuestros hijos crecieron juntos y ella siempre ha sido como una hermana para mí. Le conté todo lo que había pasado, sin ocultar nada. «Ay, Elena», me dijo moviendo la cabeza, «ya era hora de que pusieras un alto. Esa hija tuya se está pasando de la raya desde hace mucho tiempo». Esperanza siempre me había dicho que Carolina me faltaba el respeto, pero yo nunca le hice caso. Uno siempre piensa que los hijos van a cambiar, que van a entender. Pero a veces hay que enseñarles a valorar lo que tienen, me dijo. Le pedí a Esperanza si podía quedarme en su casa unos días, mientras las cosas se calmaban. «Mi casa es tu casa, ya lo sabes», me dijo sin dudar ni un segundo. Regresé a mi casa como a las 2 de la tarde. Don Roberto ya había llegado con todas las cerraduras nuevas y estaba esperándome en la entrada. «¿Están todos adentro?», le pregunté. «Sí, doña Elena, escuché voces», me contestó. «Perfecto. Quería que estuvieran ahí cuando vieran lo que iba a pasar». Abrí la puerta con mi llave por última vez y entré. Carolina estaba en la sala viendo televisión, mis nietos jugando en el piso y el yerno en la cocina sirviéndose un refresco de mi refrigerador como si fuera el dueño. «¿Dónde andaba, mamá?», me preguntó Carolina sin siquiera voltear a verme. «Arreglando unos asuntos», le dije nada más. Don Roberto entró detrás de mí con su caja de herramientas y empezó a trabajar inmediatamente en la cerradura de la puerta principal. Ahí sí Carolina volteó. «¿Qué está haciendo ese señor?», preguntó alarmada. «Cambiando las cerraduras», le contesté con toda la calma del mundo, como quien dice que va a regar las plantas. «¿Cómo que cambiando las cerraduras?»,
¿Por qué? Gritó levantándose del sillón. Porque esta es mi casa, Carolina. Mi casa. Y yo decido quién entra y quién no entra. La cara que puso mi hija en ese momento no se me va a olvidar jamás. Una mezcla de sorpresa, indignación y miedo. «Pero mamá, nosotros vivimos aquí», exclamó el yerno metiéndose en la conversación. «Ustedes no viven aquí», le dije firme. «Ustedes vienen cuando quieren, comen de mi comida, gastan mi luz, mi agua, y encima me faltan el respeto. Eso no es vivir, eso es abusar». El silencio que se hizo fue tan fuerte que solo se escuchaba el ruido del taladro de don Roberto trabajando. Mis nietos, pobrecitos, no entendían nada de lo que estaba pasando. Pero Carolina y su esposo se pusieron como fieras. «No puedes hacer esto», gritó Carolina. «Somos tu familia». «La familia se respeta», le respondí. «Y ayer quedó muy claro que ustedes no saben lo que significa respeto». Don Roberto siguió trabajando sin inmutarse, porque él sabe que cuando una mujer toma este tipo de decisiones es porque ya no hay vuelta atrás. En 2 horas había cambiado todas las cerraduras, todas. Cuando terminó, me entregó un juego completo de llaves nuevas. «Listo, doña Elena, estas son las únicas llaves que existen. Que tenga buen día». Le pagué su trabajo y él se fue. Carolina y su familia se quedaron ahí parados, sin saber qué hacer, todavía sin creer lo que acababa de pasar. «Mamá, ¿cómo nos vas a dejar afuera?», me preguntó Carolina con una voz que ya no era de enojo, sino de súplica. «No los estoy dejando afuera», le contesté tranquila. «Les estoy enseñando que esta casa tiene dueña y que esa dueña merezco respeto». Mi yerno, que siempre ha sido bocón cuando se siente seguro, se puso agresivo. «Esto es una locura. Usted no nos puede correr así como así». «No los estoy corriendo», le dije mirándolo fijo. «Ustedes tienen su casa, ¿verdad? Pues váyanse para allá. Esta casa es mía, y de ahora en adelante, quien quiera entrar me lo pide por favor». Carolina empezó a llorar, pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de coraje. «No puedes hacernos esto. Somos tu familia. Los niños te necesitan». «Los niños me necesitan cuando les conviene para que los cuide gratis», le respondí. «Pero cuando su abuela necesita respeto, ahí sí no importo». Le expliqué a Carolina algo que debería haber entendido desde hace mucho tiempo. Durante los últimos 3 años, desde que su marido perdió el trabajo, prácticamente habían vivido en mi casa. Comían de mi comida, gastaban mis servicios, yo cuidaba a los niños mientras ellos salían, y encima me trataban como si fuera la empleada doméstica. «¿Tú sabes cuánto gasto al mes en esta casa?», le pregunté. «Entre luz, agua, gas, teléfono, comida para todos, son más de 8,000 pesos mensuales. ¿Y tú cuánto me das? Nada, 0. Y encima me gritas y me ofendes». El yerno se indignó. «Nosotros también ayudamos en la casa». «¿Ayudan?», le dije con una risa amarga. «¿Ayudan comiendo, ensuciando, dejando que yo lave su ropa y cuide a sus hijos? Esa no es ayuda, eso es abuso». Les dije que se llevaran sus cosas todas y que se fueran. «Pero mamá», insistió Carolina, «¿dónde vamos a ir?» «A su casa», le contesté. «La casa que rentaban antes de venirse a abusar de su madre». «Pero esa casa la dejamos hace 6 meses», me dijo. «Pues búsquense otra. Ustedes son gente grande, trabajadora, inteligente. Seguro encuentran la manera». Mis nietos, los pobrecitos, no entendían por qué su abuela estaba siendo tan dura. El más pequeño, de 6 años, se me acercó y me dijo: «Abuela, ¿ya no nos quieres?». Eso sí me dolió, pero no podía flaquear. «Los quiero muchísimo, mi amor», le dije acariciándole la cabeza. «Pero su mamá y su papá tienen que aprender a respetarme. Ustedes siempre van a ser bienvenidos aquí, pero con respeto». Carolina intentó el chantaje emocional que siempre usaba conmigo. «Mamá, tú sabes que económicamente estamos pasando por un mal momento.
No tenemos para rentar otra casa ahora mismo. Pues trabajen más, le dije sin piedad. Como trabajé yo toda mi vida para tener esta casa. Como trabajé cuando ustedes eran niños y tenía que levantarme a las 4 de la mañana para darles de comer. Le recordé todas las veces que les había prestado dinero y nunca me lo habían devuelto. ¿Te acuerdas cuando te presté 30,000 pesos para que pusieras tu negocio de ropa? ¿Me devolviste algo? ¿Te acuerdas cuando te pagué la colegiatura de los niños por 6 meses seguidos? ¿Te acuerdas cuando tu marido tuvo el accidente y yo pagué todos los gastos médicos? Pero mamá, usted es nuestra madre, me dijo Carolina. Exacto, le contesté. Soy su madre, no su sirvienta, y una madre merece respeto, no que la llamen vieja inútil por no querer cuidar nietos toda una semana. El ambiente se puso muy tenso. Mi yerno empezó a amenazarme. Esto no se va a quedar así. Vamos a ver qué dice un abogado de todo esto. Perfecto, le dije tranquila. Hablen con el abogado que quieran. Esta casa está a mi nombre. Yo la construí, yo la pagué y tengo todos los papeles en regla. A ver qué les dice su abogado. Carolina trataba de encontrar una solución. Mamá, está bien, nos disculpamos. Yo no debí haberte gritado así. Perdóname, pero no nos puedes correr. No los estoy corrando, le repetí. Les estoy poniendo límites, límites que debí haber puesto desde hace mucho tiempo. Les expliqué las nuevas reglas. De ahora en adelante, si quieren venir a visitarme, me hablan primero. Si quieren quedarse a comer, me preguntan antes. Si necesitan que cuide a los niños, me lo piden por favor y con tiempo. Y si me faltan el respeto una vez más, se olvidan de que existo. Tardaron 3 horas en recoger todas sus cosas. 3 horas de caras largas, de comentarios en voz baja, de miradas de reproche. Pero yo me mantuve firme. Cuando por fin se fueron, cerré la puerta con llave nueva y me quedé ahí parada en mi sala, en mi casa, en el silencio que no había sentido en años. Por primera vez en mucho tiempo me sentí en paz. Pero sabía que esto apenas empezaba, porque Carolina no se iba a quedar con los brazos cruzados y yo tenía que estar preparada para lo que venía. Los siguientes días fueron de una tranquilidad que no había sentido en años, pero también de mucha reflexión. Me quedé en casa de mi comadre Esperanza, pero todos los días pasaba por mi casa para revisar que todo estuviera bien. Era extraño caminar por mis propios cuartos sin escuchar gritos de niños, sin ver trastes sucios en el fregadero, sin encontrar ropa regada por todos lados. El tercer día, Carolina apareció en mi puerta. Venía sola, sin el marido, sin los niños. Se veía demacrada, con ojeras, como si no hubiera dormido. «Mamá, necesitamos hablar», me dijo con una voz más calmada. «¿Podemos hablar adentro?» «Podemos hablar aquí en la entrada», le contesté. «Lo que tengas que decirme se puede decir aquí». «Mamá, perdóname», empezó a decir. «Tienes razón en todo. Me porté muy mal contigo, te falté el respeto y no debí gritarte así». Yo la escuchaba, pero sin abrir la puerta. «¿Y ahora qué quieres, Carolina?» «Quiero que las cosas vuelvan a ser como antes», me dijo. «Prometo que voy a cambiar, que te voy a respetar, que vamos a ayudar más en la casa». «Como antes no, hija», le dije firme. «Como antes ya no puede ser, porque antes tú creías que podías pisotearme y yo iba a aguantar callada. Y ya viste que no». Carolina empezó a llorar otra vez. «Mamá, no tenemos dinero para rentar otra casa. José está buscando trabajo, pero no encuentra nada bueno. Los niños me preguntan cuándo vamos a volver con la abuela». «Eso no es mi problema, Carolina», le dije. Y sé que sonó duro, pero era la verdad. Tú eres una mujer adulta, tienes 35 años, estudiaste administración. Tu marido es ingeniero. No me vengas a decir que no pueden salir adelante. «Pero mamá, ahora todo está muy caro. Las rentas están por las nubes». «Pues trabajen más», le repetí.
Como trabajé yo cuando tenía su edad y tenía que mantener a 3 hijos sola cuando su papá se enfermó. Como trabajo desde los 8 años sin quejarme. Carolina se desesperó. Pero mamá, nosotros no podemos trabajar como trabajaba usted antes. Los tiempos han cambiado. Los tiempos habrán cambiado, le dije, pero el respeto sigue siendo el mismo y el agradecimiento también. Le expliqué algo que debería haber entendido desde hace mucho. Carolina, yo no les debo nada a ustedes. Todo lo que he hecho por ti y por tus hijos lo he hecho por amor, no por obligación. Pero el amor no me da derecho a que me traten mal. ¿Qué quieres que haga? Mamá, me preguntó desesperada. Quiero que encuentres trabajo, que rentes tu propia casa, que te hagas responsable de tu propia familia, le contesté. Y cuando hayas aprendido a valorar lo que tienes, tal vez podamos volver a hablar. Carolina se fue ese día sin lograr nada, pero yo sabía que iba a volver. Y efectivamente, a la semana regresó, pero esta vez con su marido y con una actitud muy diferente. Mi yerno venía con cara de pocos amigos, como si viniera a pelear. Doña Elena, me dijo mi yerno con un tono que no me gustó nada, usted no puede tenernos así, en la calle, como si fuéramos cualquier cosa. No los tengo en la calle, le contesté. Ustedes tienen brazos, tienen piernas, tienen cerebro, búsquense la vida como la gente decente. Pero usted es la abuela de nuestros hijos, gritó. Tiene obligaciones con nosotros. Ahí fue cuando se me subió la sangre a la cabeza. ¿Obligaciones? Le pregunté. ¿Cuáles obligaciones? ¿Las que marca la ley o las que ustedes se inventaron en su cabeza? Las obligaciones morales, insistió. Usted no puede abandonar a su familia. Yo no abandoné a nadie, le dije muy clara. Ustedes fueron los que decidieron faltarme el respeto en mi propia casa. Ustedes fueron los que decidieron que yo era una vieja inútil. Le recordé que durante 2 años habían vivido prácticamente de mi dinero. ¿Ustedes saben cuánto he gastado manteniéndolos? Más de 200,000 pesos. 200,000 pesos que saqué de mis ahorros, de mi trabajo, de mi esfuerzo. Mi yerno se puso agresivo. Eso usted lo hizo porque quiso, nadie se lo pidió. Tienes razón, le dije. Lo hice porque quise, porque pensé que ustedes iban a tener agradecimiento, que iban a respetarme, que iban a valorar lo que hacía por ustedes, pero me equivoqué. Carolina intentó calmar a su marido, pero él siguió. Esto no se va a quedar así. Vamos a demandarla. Un juez va a decidir. Perfecto, le dije tranquila. Demándenme, pero antes de que vayan con el abogado, quiero que sepan algo que ustedes no saben. Los dos se me quedaron viendo, extrañados. Esta casa vale 1,800,000 pesos, les dije. La tasé la semana pasada y tengo ahorros por 400,000 pesos más. Así que si quieren pelear en los tribunales, pésenle bien, porque yo tengo dinero para buenos abogados. La cara de los dos cambió completamente. Nunca se habían imaginado que su viejita pobre tuviera tanto dinero. Además, continué, ayer fui con el notario y cambié mi testamento. Así que si creen que van a heredar algo por ser malcriados, se van a llevar una gran sorpresa. Ahí fue cuando entendieron que ya no estaban tratando con la abuela débil y sumisa de antes. Estaban tratando con una mujer que tenía poder, dinero y, sobre todo, la determinación de usarlo. El silencio que se hizo después de que les dije lo del testamento fue tan fuerte que se podía cortar con un cuchillo. Carolina y su marido se quedaron ahí parados, con los ojos como platos, sin poder creer lo que acababan de escuchar. ¿Cambiaste el testamento?, me preguntó Carolina con la voz quebrada. ¿En serio hiciste eso? En serio, le contesté. El martes pasado, en la notaría del licenciado González. Todo legal, todo firmado, todo sellado. Mi yerno se puso pálido. Pero doña Elena, ¿cómo va a dejar sin herencia a sus propios nietos?
Mis nietos no me faltaron el respeto, le dije. Mis nietos no me gritaron. Los que me gritaron fueron ustedes. Le expliqué que había dividido todo de manera muy diferente. El 60% de mi herencia va a ir para mis nietos, pero en un fideicomiso que solo van a poder tocar cuando cumplan 25 años. El 20% va para mi hermana Rosa, que siempre me ha respetado. El 10% para la iglesia del barrio. Y el último 10% para mi comadre Esperanza, que me demostró lo que es la verdadera amistad. ¿Y para nosotros qué?, preguntó mi yerno con una cara de indignación que me dieron ganas de reírme. Para ustedes nada, le dije tranquila. Absolutamente nada. Ni un peso. Ni un ladrillo, ni un cuadro de la pared. Carolina empezó a llorar otra vez, pero esta vez eran lágrimas de verdadero pánico. Mamá, no puedes hacernos esto, somos tus hijos. Los hijos que respetan a sus padres heredan, le dije. Los hijos que les gritan vieja inútil se quedan sin nada. Mi yerno se puso furioso. Esto es chantaje, usted nos está chantajeando. No los estoy chantajeando, le contesté. Los estoy educando. A los 50 años de edad, pero los estoy educando. Carolina intentó negociar. Mamá, está bien, entendimos el mensaje, ya sabemos que nos portamos mal, pero cambiar el testamento es demasiado. Demasiado fue gritarme en mi propia casa, le respondí. Demasiado fue vivir de mi dinero durante 2 años sin dar las gracias. Demasiado fue tratarme como si fuera su empleada. Les conté algo que no sabían. Durante todos estos años, además de trabajar vendiendo comida, yo había estado invirtiendo dinero. Mi Roberto, que en paz descanse, me había enseñado algunas cosas sobre ahorrar e invertir, y yo había sido muy disciplinada. Cada mes apartaba por lo menos 3,000 pesos, a veces más cuando vendía bien. Eso durante 12 años son más de 400,000 pesos. Además, continué, esta casa ya no vale lo que valía cuando la construimos. El barrio creció, llegó el metro, pusieron centros comerciales. Lo que nosotros pagamos 50,000 pesos ahora vale casi 2 millones. Mi yerno no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Usted tiene 2 millones de pesos? Tengo más que eso, le dije con una sonrisa. Pero eso ya no es asunto suyo. Carolina cambió de estrategia. Mamá, si tienes tanto dinero, ¿por qué no nos ayudas? ¿Por qué no nos prestas para que rentemos una casa? Porque ya les presté muchas veces y nunca me pagaron, le contesté. Y porque prestar dinero a gente malagradecida es tirar el dinero a la basura. Le recordé cada peso que les había prestado y nunca me devolvieron. Los 30,000 del negocio que quebró a los 6 meses. Los 15,000 para la operación de tu marido, los 20,000 para el enganche del carro que luego vendieron, los 8,000 de las colegiaturas. ¿Cuánto me han pagado de todo eso? 0 pesos. Mi yerno trató de ponerse violento. Usted sabe que hemos pasado por problemas económicos, no hemos podido pagarle. Los problemas económicos no justifican la falta de respeto, le dije. Y tampoco justifican vivir como parásitos de una anciana. No somos parásitos, gritó Carolina. Somos su familia. La familia que respeta y agradece, le contesté. Ustedes son parásitos que se aprovecharon de mi buena voluntad durante demasiado tiempo. Les expliqué que había tomado otras decisiones además del testamento. También cambié todos mis seguros de vida. Antes ustedes eran los beneficiarios, ahora son mis nietos y mi hermana Rosa. Además, continué, hablé con mi abogado sobre la posibilidad de vender la casa y irme a vivir a un lugar más pequeño. ¿Saben cuánto me daría por esta casa? 1,800,000 pesos. Con ese dinero puedo comprarme un departamento bonito y me sobra dinero para vivir muy cómoda el resto de mi vida. La desesperación en sus caras era evidente. «Mamá, no puedes vender la casa», suplicó Carolina. «Esta casa es nuestro patrimonio familiar».
Esta casa es mi patrimonio, le corregí. Yo la construí, yo la pagué, yo la mantengo, y si quiero venderla, la vendo. Mi yerno intentó amenazarme una vez más. Vamos a pelear esto legalmente. Un juez va a decidir. Perfecto, le dije. Mientras ustedes buscan abogado y juntan dinero para pagar honorarios, yo ya tengo al mejor abogado del rumbo. Y tengo dinero para pagarle lo que sea necesario. Se fueron esa tarde sin decir más, pero yo sabía que no se iban a rendir tan fácil. Gente acostumbrada a vivir del trabajo ajeno no se da por vencida a la primera. Pero yo ya había tomado todas las precauciones necesarias. Todo estaba legal, todo estaba en orden y, sobre todo, todo estaba bajo mi control. Esa noche, en casa de mi comadre Esperanza, me sentí tranquila. Por primera vez en años tenía el control de mi propia vida, de mi propio dinero, de mi propia casa. Y eso, créame, no tiene precio. Pasaron 2 semanas sin saber nada de Carolina. Yo seguía viviendo en casa de mi comadre Esperanza, pero todos los días iba a mi casa a revisar que todo estuviera bien. Me daba gusto ver mi casa limpia, ordenada, en silencio, sin gritos, sin pleitos, sin drama. Pero una mañana me llegó una sorpresa que no me esperaba. Tocaron a la puerta de Esperanza muy temprano. Era un hombre de traje que se presentó como licenciado Rodríguez. ¿Doña Elena Vázquez?, me preguntó. Soy yo, le contesté. Vengo a entregarle esta demanda. Su hija Carolina la está demandando por abandono familiar. Me reí cuando leí los papeles. Carolina me estaba demandando alegando que yo tenía la obligación legal de mantenerla a ella y a sus hijos, que como abuela no podía negarles el techo, que era abandono de menores, puras tonterías que su abogado barato les había metido en la cabeza. ¿Sabe qué, licenciado?, le dije al hombre. Dígale a quien lo mandó que acepto la demanda con mucho gusto y que nos vemos en el juzgado. El hombre se fue y yo inmediatamente llamé a mi abogado, el licenciado Martínez, que me conoce desde hace años. Doña Elena, me dijo riéndose cuando le conté, esta demanda no tiene ni pies ni cabeza. Usted no tiene ninguna obligación legal de mantener a su hija adulta ni a su yerno, y mucho menos de darles casa gratis. Entonces, ¿qué hacemos?, le pregunté. Contrademandamos, me dijo, por daño moral, por uso indebido de su propiedad y por los gastos que ellos le ocasionaron. Así lo hicimos. Mi abogado preparó una contrademanda perfecta. Demandé a Carolina y a su marido por 150,000 pesos. Los gastos de manutención que me habían ocasionado durante 2 años, más daños morales por las humillaciones, más los gastos legales. Cuando les llegó mi contrademanda, se volvieron locos. Carolina llegó corriendo a casa de Esperanza, llorando como una Magdalena. «Mamá, nos estás demandando, a nosotros, a tus propios hijos». «Como tú me demandaste a mí», le contesté tranquila. «Yo solo estoy defendiéndome». «Pero nosotros no tenemos 150,000 pesos», gritó desesperada. «Pues consíganlos», le dije, «o busquen la manera de que se desaparezca esa demanda tonta que me pusieron». «¿Cómo?», me preguntó. «Retírala», le contesté. «Retira tu demanda y yo retiro la mía». Carolina no tuvo más remedio que aceptar. Fueron con su abogado, retiraron la demanda y yo retiré la mía. Pero el mensaje había quedado muy claro. Conmigo no se juega. Tengo recursos, tengo abogados y no me voy a dejar pisotear. Después de eso, Carolina cambió completamente de estrategia. Ya no venía a gritarme ni a amenazarme. Ahora venía con los niños, poniéndolos de carnada emocional. «Abuela», me decía el más pequeño, «mamá dice que ya no nos quieres». Eso sí me dolía, pero no podía flaquear. «Yo los quiero mucho», les decía a mis nietos, «pero su mamá y su papá tienen que aprender a portarse bien». Les explicaba en palabras que pudieran entender. «Cuando ustedes se portan mal, ¿qué les pasa? Los castigan, ¿verdad?
Bueno, eso mismo le está pasando a su mamá. Mi estrategia estaba funcionando. Carolina tuvo que conseguir trabajo en una tienda departamental. Su marido consiguió chambitas de plomería. Tuvieron que rentar un cuartito pequeño en una colonia lejana. Por primera vez en años estaban viviendo de su propio trabajo. Pero yo sabía que esto todavía no terminaba. Conocía a mi hija y sabía que no se iba a dar por vencida tan fácil. Y efectivamente, unas semanas después me enteré de algo que me confirmó que Carolina estaba planeando algo más grande. Mi comadre Esperanza me contó que había visto a Carolina hablando con mi hermana Rosa, tratando de convencerla de que yo me había vuelto loca, de que necesitaba ayuda psicológica. Estaba tratando de voltear a la familia en mi contra. Ahí fue cuando decidí dar el golpe final. El golpe que ni Carolina ni su marido se esperaban y que iba a demostrarles de una vez por todas quién tenía el verdadero poder en esta familia. El golpe final llegó 3 meses después de todo este drama. Una mañana recibí una llamada que cambiaría todo completamente. Era el licenciado Herrera, un abogado que manejaba bienes raíces en la zona. «Doña Elena», me dijo, «¿sigue interesada en vender su propiedad? Porque tengo un cliente muy serio». Resulta que un desarrollador importante quería comprar toda la manzana donde está mi casa para construir un centro comercial. Y la oferta que me hacían no era de 1.800.000 pesos, era de 4.500.000 pesos. 4,5 millones por mi casita que Carolina pensaba que era una choza sin valor. ¿Está seguro de esa cantidad, licenciado?, le pregunté. Completamente segura, doña Elena. Es más, mi cliente está dispuesto a pagarle por adelantado si usted firma hoy mismo. No lo pensé ni 5 minutos. ¿Dónde firmo?, le dije. Esa misma tarde fui a la notaría con todos mis documentos. El licenciado Herrera tenía todo preparado. Los papeles, el cheque, todo legal. En 2 horas había vendido mi casa por 4,5 millones de pesos. Más dinero del que había visto en toda mi vida, pero eso no era todo. El desarrollador también me ofreció algo increíble, un departamento nuevo de 2 recámaras en el mismo centro comercial que iban a construir, completamente amueblado, sin costo adicional. Era como si me hubiera sacado la lotería. Al día siguiente decidí darle la noticia a Carolina. Quería ver su cara cuando se enterara de que la casa que ella creía que iba a heredar ya no existía. Llegué a la tiendita donde trabaja, me acerqué a su mostrador y le dije, «Hija, vengo a darte una buena noticia». «¿Qué pasó, mamá?», me preguntó extrañada. «Vendí la casa», le dije tranquila. Carolina se puso blanca como papel. «¿Cómo que vendiste la casa?». «Lo que oíste, ayer firmé la venta, ya no tengo casa». «Pero mamá, esa era nuestra casa familiar», gritó. «Era mi casa», le corregí. «Y como era mía, la vendí». «¿En cuánto la vendiste?», me preguntó temblando. «En 4,500,000 pesos», le dije viendo cómo se le desencajaba la mandíbula. ¿4,5 millones? Repitió como si no pudiera creerlo. «Así es. ¿Y sabes qué es lo más bonito de todo esto? Que el dinero ya está en mi cuenta del banco. Todo legal, todo limpio». Carolina empezó a llorar ahí mismo en la tienda, delante de los clientes. «Mamá, ¿cómo nos hiciste esto?». «No les hice nada», le contesté. «Solo protegí lo que era mío». Le expliqué que con ese dinero ya había comprado un departamento hermoso en una zona mucho mejor, que me había apartado 2 millones de pesos para vivir tranquila el resto de mi vida y que el dinero restante lo había puesto en inversiones que me iban a dar una renta mensual de 20,000 pesos. ¿20,000 pesos al mes?, preguntó incrédula. 20,000 pesos mensuales sin trabajar, le confirmé. Más de lo que tú y tu marido juntos ganan trabajando tiempo completo. La cara de Carolina era un poema. Nunca se había imaginado que su viejita tenía tanto dinero. «Pero mamá», me dijo suplicante, «nosotros somos tu familia. ¿No nos vas a ayudar en nada?».
Los voy a ayudar, le dije, pero no como ustedes quieren. Le expliqué mi nuevo plan. Voy a abrir una cuenta de ahorros para cada uno de mis nietos. Cada mes voy a depositar 1,000 pesos para cada uno. En 15 años, cuando cumplan 18, cada nieto va a tener más de 200,000 pesos. ¿Y para nosotros qué?, preguntó. Para ustedes nada, le contesté. Ustedes ya demostraron que no saben valorar lo que se les da. Mis nietos van a aprender desde pequeños que el dinero se gana con respeto y trabajo. Carolina se desesperó. Mamá, esto no es justo. ¿No es justo?, le pregunté. ¿Era justo que me gritaras vieja inútil? ¿Era justo que vivieras de mi dinero sin dar las gracias? ¿Era justo que me trataras como empleada en mi propia casa? No supo qué contestar. Además, continué, tengo otra sorpresa para ustedes. Con parte del dinero de la venta contraté al mejor abogado de la ciudad para que redacte mi testamento final. Un testamento que no van a poder pelear en ningún juzgado. Le expliqué que había dejado todo perfectamente protegido. Los departamentos y cuentas de banco para mis nietos en fideicomiso, una cantidad para mi hermana Rosa, otra para instituciones de caridad y para Carolina y su marido, absolutamente nada. Pero mamá, me dijo llorando, algún día te vas a morir y vas a dejar todo ese dinero a extraños. Prefiero dejárselo a extraños que me respetan que a hijos que me humillan, le contesté. Cuando me fui de esa tienda, Carolina se quedó ahí parada, llorando, entendiendo por fin que había perdido una fortuna por no saber tratar con respeto a su propia madre. Hoy, 6 meses después de todo este drama, vivo en mi departamento nuevo de 2 recámaras, en el piso 12 de un edificio moderno, con vista a la ciudad. Cada mañana me levanto, me sirvo mi café y miro por la ventana sintiendo una paz que no había sentido en años. Mi vida cambió completamente. Tengo una empleada que viene 2 veces por semana a limpiar. Voy al gimnasio para personas de la tercera edad. Tomo clases de pintura. Viajo cada 2 meses a visitar a mi hermana Rosa en Guadalajara. Por primera vez en mi vida, vivo para mí. Mis 20,000 pesos mensuales me alcanzan perfectamente. Pago mi departamento, mis servicios, mi comida, mis medicinas y me sobra dinero para darme gustos. El mes pasado me compré una televisión nueva de pantalla grande. La semana pasada me fui a un spa un día completo. Cosas que nunca había podido hacer porque siempre estaba gastando mi dinero en otros. ¿Y Carolina? Carolina sigue trabajando en la tienda departamental. Su marido consiguió un trabajo más estable como supervisor de plomería, pero entre los dos apenas juntan 12,000 pesos al mes. Viven en un departamentito pequeño, pagan renta y por primera vez en años entienden lo que significa vivir de su propio trabajo. Mis nietos me visitan cada 15 días. Los llevo al cine, les compro ropa, les doy sus domingos, pero siempre con límites claros. Y cada mes, religiosamente, deposito 1,000 pesos en la cuenta de cada uno. En 15 años van a tener una buena cantidad de dinero para estudiar una carrera o poner un negocio. Carolina ha intentado reconciliarse conmigo varias veces. Hace un mes vino a visitarme con una actitud completamente diferente. Mamá, me dijo, ya entendí el mensaje. Me porté muy mal contigo. No supe valorar todo lo que hacías por nosotros. Ya era hora de que entendieras, le contesté. ¿Podríamos intentar empezar de nuevo?, me preguntó. Podemos intentar, le dije, pero bajo mis condiciones. Nada de vivir conmigo, nada de préstamos de dinero, nada de faltas de respeto. Si quieres una relación conmigo, va a ser con respeto mutuo o no va a ser. Ahora nos vemos una vez por semana. Vienen a visitarme los domingos, comemos juntos, platicamos, pero después cada quien se va a su casa. Es una relación mucho más sana, más equilibrada. Ellos saben que ya no pueden abusar de mí, y yo sé que tengo mi espacio y mi independencia protegidos. ¿Saben qué es lo más bonito de todo esto?
que otras señoras del edificio me han contado historias similares. Doña Carmen del quinto piso también puso límites con sus hijos después de escuchar mi historia. Doña Mercedes del séptimo dejó de prestarle dinero a su yerno que nunca le pagaba. Resulta que somos muchas las mujeres de nuestra edad que hemos aguantado faltas de respeto de nuestros propios hijos por miedo a quedarnos solas. Pero yo les digo algo, es mejor estar sola y en paz que acompañada y humillada. Mi mensaje para ustedes que me están escuchando es muy claro. No importa la edad que tengan, no importa si son padres, madres, abuelos o abuelas, nunca permitan que sus propios hijos los traten mal. El respeto no se mendiga, se exige. Y si no se los dan por las buenas, pónganse límites por las malas. Yo perdí muchos años de mi vida aguantando maltratos por no querer hacer problema. Pero cuando decidí defenderme, no solo recuperé mi dignidad, sino que mejoré mi vida completamente. A veces uno tiene que ser duro con la gente que ama para que aprendan a valorar lo que tienen. Y a todos los hijos que están escuchando esta historia, les digo, sus padres no les deben nada después de haberlos criado, educado y mantenido. Todo lo que hagan por ustedes de adultos es por amor, no por obligación. Y el amor se cuida con respeto, con agradecimiento, con consideración. Cuéntenme en los comentarios, ¿han vivido situaciones similares? ¿Cómo han resuelto problemas de falta de respeto familiar? ¿Desde qué país me están escuchando? Me da mucho gusto saber que mi historia puede ayudar a otras personas a poner límites sanos en sus familias. Esta historia me dolió, pero también me liberó. Ahora vivo tranquila, con dignidad y con la satisfacción de haber demostrado que nunca es tarde para defender lo que es nuestro y exigir el respeto que merecemos. Gracias por escucharme y recuerden, el respeto empieza por uno mismo.